7 de la mañana con 10 minutos. Nos acompaña vía videoconferencia Carlos Zaldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, con quien conversaremos en los próximos minutos sobre esta campaña Honestidad Criolla que lleva adelante esta entidad y que fue presentada ya hace 6 meses, hace 7 meses, en el mes de diciembre de 2019, y quisiéramos conocer un poco los resultados de dicha campaña. Buenos días, Carlos, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Muchas gracias, muy gentil. ¿En qué consiste esta campaña Honestidad Criolla que ustedes presentaron al finalizar el año anterior? Me congratula muchísimo escuchar y haber visto la nota anterior. Uno de los mensajes principales de esta campaña que veo que ya no solamente está a nivel de la ciudad de Quito, sino a nivel nacional, es que para ver un cambio en el entorno, uno tiene que empezar cambiando por uno mismo. Claro. Impartir valores, impartir principios desde niños, desde jóvenes profesionales que están arrancando, es parte fundamental del éxito de esta campaña de Honestidad Criolla, que lo que pretende es resaltar el significado de palabras importantes como la integridad, por ejemplo, la integridad que conlleva el concepto de hacer lo correcto aunque nadie nos esté viendo. Es importantísimo este último ejemplo, este último mensaje que acabamos de ver, que independientemente de que nos hubieran podido ver o no, nos hubieran podido culpar o no de haber recibido un dinero que no es del correcto, empieza nuestra campaña con un video interesantísimo de una persona de 7 años que recibe mal el vuelto en la tienda de barrio y decide devolverlo. Es más o menos el mismo ejemplo y es importantísimo que nosotros como ecuatorianos entendamos que sí podemos hacer las cosas de forma correcta y que no queremos que se nos califique como corruptos. Usted bien dijo que la campaña lleva ya algunos meses. Nosotros hemos sido pioneros en el lanzamiento de una campaña de valores, de ética, de principios, de impartir a través de la educación una nueva cultura de ecuatorianos para que nos vean como personas correctas y no corruptas. Los ecuatorianos nos merecemos mucho más de que nos vean a nivel internacional como personas corruptas o como una sociedad corrupta. Los corruptos son pocos, los que hacemos las cosas de forma correcta tendemos a hacer muchos más. Lo que nosotros necesitamos es que la gente tenga confianza, que la gente se apadrine en esta campaña, que la gente se sienta protegida en esta campaña de Honestidad Criolla, que sienta que hay fuerza. Esta es una campaña que no pretende tener a una cámara en particular como la base de esta campaña, sino que pretende unir a todos los ecuatorianos. Tenemos más de 70 gremios, asociaciones, cámaras y personas naturales que se han unido y quieren seguir sumando con su trabajo profesional, con su tiempo para ayudar a que una campaña como esta no sea solamente el momento de la foto, sino que empiece a entregar documentos, leyes, reformas a leyes, cosas puntuales, tangibles, que la gente empiece a sentir que esta campaña está empezando a cambiar la cultura ecuatoriana. Carlos, ¿cuánto ha pesado este tema de la viveza criolla que se habla comúnmente en nuestro medio? Este tipo de actos y de actitudes, de procedimientos que van reñidos al tema de los valores, al tema de los principios y que están muy apegados a actos de corrupción. ¿Cuán comunes son estos actos de viveza criolla y ahora a través de esta campaña cómo poder fomentar la honestidad criolla? Hemos visto siempre a la viveza criolla como un acto de corrupción. No es posible que nosotros en nuestra cultura premiemos al vivo y un poco estigmaticemos a la persona que hace lo correcto. La persona que se cola en la fila, la persona que hace una tercera fila para cambiar en el semáforo a mano izquierda. Todos en nuestras vidas tenemos a diario la posibilidad de escoger entre hacer las cosas de forma correcta o equivocarnos y hacer las cosas de forma incorrecta. Por eso es importantísimo la impartición de valores que tiene esta campaña. Impartir valores desde los más pequeños. Los más pequeños hemos hecho nosotros algunas jornadas de capacitación a los niños de una manera muy didáctica para que ellos desde pequeños empiecen a tener ese concepto de hacer lo correcto, de inclusive si es que ven algo incorrecto en sus papás, lo puedan corregir.
Sabemos que no es lo normal, sabemos que la educación tiene que ir del padre al hijo y no al revés. Sin embargo, en una cultura como la ecuatoriana también tenemos que apalancarnos muchísimo en esa inocencia que tienen los niños, en esa capacidad de aprender y entender mucho más rápidamente las cosas. Y hemos tenido resultados fantásticos, inclusive haciendo trabajos con una urbanización que tiene el gobierno nacional en el sur de Quito, en Quitumbe, donde hicimos el año pasado, hicimos ya una impartición de valores fundamental para que los niños empiecen a tener un concepto distinto. Creo que cuando yo lo he dicho en algunos foros, cambiar la cultura del ecuatoriano, de viveza criolla a honestidad criolla, es un trabajo de todos primero, y segundo, tal vez nos puede tomar algunas generaciones. Sin embargo, si es que se puede, entre comillas, sacar algo positivo de esta pandemia, es que nosotros nos hemos regresado a ver, hemos visto con estupor este tema de la corrupción campante que hay en el Ecuador. Nos asusta la corrupción y como ecuatorianos no queremos que se nos vea así. Así que, como bien he dicho, las crisis acarrean y aceleran ciertos procesos. En este caso, yo quisiera sentir que va a acelerar un proceso de recambio y de un cambio en la cultura del ecuatoriano hacia la honestidad criolla. Los ecuatorianos nos estamos cansando de que se robe y que se nos lo restriegue en la cara y que se burlen de nosotros. Los ecuatorianos queremos que seamos vistos en el mundo como personas que sí podemos hacer las cosas bien, que sí podemos hacer las cosas de forma correcta, que somos gente confiable y que somos un país confiable para la inversión extranjera también. Claro que sí, es que el tema de la corrupción no solamente está identificado a través de estos actos de robo, por ejemplo, en los contratos para la compra de insumos, lo que hemos visto durante estos últimos días, estas últimas semanas, sino en esas pequeñas actitudes, en esas pequeñas decisiones ciudadanas que cotidianamente muchas personas cometen y posiblemente de forma inconsciente, el no respetar la fila, lo que usted mencionaba, el no devolver el cambio, el llamado vuelto cuando se hace una compra, o por ejemplo estacionar en zonas donde está estrictamente destinado para el uso de personas con discapacidad. Hay pequeñas actitudes que mucho dicen de nosotros y que es posible cambiarlas. Definitivamente es posible cambiarlas si es que tenemos un objetivo en común, que es combatir la corrupción. Los ecuatorianos, insisto, no nos merecemos que se nos califique como personas corruptas. Nosotros hemos armado esta campaña en varias etapas. La primera etapa, como ya bien lo comentaba, es una etapa de educación, de transmisión de valores a toda la comunidad en general. La segunda, empezar a vernos como personas íntegras. No importa si es que estamos solos en el auto y podemos abrir la ventana y botar basura por la ventana, ¿sí? Porque nadie nos está viendo. Tenemos que pensar que nosotros tenemos que cambiar las actitudes para que el resto de gente copie esas buenas actitudes. Nosotros tenemos que ser ese ejemplo. Tenemos que ser ese ejemplo de que si es que ejercemos una función en una empresa privada o en una empresa pública, tenemos que ser ejemplo para el resto de gente. No tener en la mente esa idea de que ser servidor público implica hacerme millonario en un par de semanas o en un par de meses. Ser servidor público es una gran oportunidad para demostrarle a todo el mundo que las cosas se pueden hacer bien, que el sueldo me es suficiente para vivir y que lo más importante es dejar un legado, un principio, hacer ese cambio de valores a través de las generaciones que se van integrando, que yo puedo hacer mi trabajo de una manera técnica sin tener en mente el tráfico de influencias, que puedo decidir imparcialmente, que puedo en cualquier momento someterme al escrutinio público y salir con total cara lavada, sin ningún tipo de cargo de conciencia. Creo que todo este tipo de valores, de ser transparente, de ser sincero, de ser honesto en cualquier actividad que haga en mi vida a diario, nos da la oportunidad de empezar a ser ese ejemplo para las próximas generaciones y de hacer un cambio positivo en un país que lo tiene todo, pero que lamentablemente se nos lo llevan en sacos o en maletines y nos roban a todos los ecuatorianos. Esos corruptos deberían ser castigados no solamente legalmente, sino también socialmente. No los deberíamos volver a aceptar socialmente en ningún lado, porque esa gente tendría que ser además
de ser juzgados legalmente, deberían ser juzgados socialmente. No podemos permitirles a estas personas que sigan viviendo y restregándonos en la cara sus riquezas y sus vehículos de lujo y sus casas de lujo, robados a todos nosotros, esfuerzo de Claro. todos los ecuatorianos que mal o bien hemos hecho un esfuerzo enorme para poder llegar a tener lo poco que tenemos, pagando impuestos y que esos impuestos se nos lo roben. Estos son unas personas que deberían tener vergüenza y deberían ser juzgados inclusive como criminales, porque en estas épocas, sobre todo de pandemia, en la que nosotros humanitariamente necesitamos invertir esos dineros en temas de salud para salvar la vida de varios ecuatorianos, no tenemos ese dinero porque se lo han robado. Nosotros necesitamos que se hagan ya castigos ejemplares y que esta gente además devuelva todo lo robado, porque es trabajo y esfuerzo de todos los ecuatorianos decentes y honestos. Bueno, el impacto de la corrupción a nivel global ha sido tremendo. Hay cifras que evidencian que al menos el 5% del Producto Interno Bruto Mundial representa actos de corrupción en la actualidad. Y de hecho, de acuerdo a un índice de percepción de la corrupción del año 2018 de Transparencia Internacional, nuestro país lamentablemente ocupa el puesto 114 de 180 sobre este índice de percepción de la corrupción. ¿Es posible cambiar esta realidad? ¿Qué es lo que hace falta para que nuestra sociedad como ecuatorianos podamos vencer este flagelo social? Hay varios indicadores, hay algunos que están en puesto 93 del Ecuador, hay otros que están en puesto 14 del Ecuador. Realmente es un mal presagio para los ecuatorianos, es pésima la imagen que se manda a nivel internacional, ser un país tan corrupto. Usted bien dijo, empiezan desde el 5% o en promedio a nivel mundial el 5% del PIB se va en temas de corrupción, 260.000 millones de dólares al año. En el caso del Ecuador, supongamos que fuera el 5% y no estaríamos en la parte alta del promedio. Supongamos que fuera el 5% del PIB, hablamos de entre 4.500 y 5.000 millones de dólares al año. Es más o menos del 33% de lo que se recauda al año en IVA, por ejemplo. Increíble. Entonces, si es que hoy se está pensando en recuperar todo ese dinero o en al menos evitar que nos roben o que nos sigan robando, tendríamos como país, tendríamos como economía la posibilidad de hacer inversiones importantes en temas de salud, en temas de educación. Por eso es que yo insisto en que todo esto se puede hacer en unión de todos los ecuatorianos, todos los ciudadanos conscientes de que las cosas sí se pueden hacer de forma correcta en el país. Estamos unidos bajo este manifiesto por un Ecuador transparente y honesto. Estamos unidos ante esta campaña de honestidad criolla. Estamos siendo conscientes de que ser correcto es mejor que ser corrupto, porque es la única forma de hacer sostenible a lo largo del tiempo cualquier tipo de negocio. Hay que sacarnos de ese concepto de la cabeza que muchos ecuatorianos piensan que la corrupción paga bien. Porque sí, porque se ven riquezas, se ven casas de lujo, se ven gastos suntuosos en muchísimas cosas. Eso es lo que hay que cambiar. Estar conscientes de dónde están ahora todas esas personas dueñas de empresas o que han estado en actos de corrupción desde el sector público, o están fugados, o están muertos, o están accidentados, o están presos, como decía. Entonces, tenemos que pensar que la corrupción paga, pero paga muy mal. La única forma de hacer las cosas de forma correcta y sostenibles a lo largo del tiempo es haciendo las cosas de manera legal. De acuerdo, Carlos, muchas gracias y adelante con esta campaña tan necesaria en este momento de honestidad criolla. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos a Carlos Aldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, por ofrecernos información sobre la campaña Honestidad Criolla.